Equilibrio traslacional. Si la fuerza neta que actúa sobre un objeto es cero, decimos que el objeto se encuentra en equilibrio traslacional. Esto lo podemos resumir de la siguiente manera. Simplemente, cuando tenemos que la fuerza neta sea igual a cero, ¿verdad? Y si usamos la notación vectorial, esto implica que el objeto está en un estado especial que se llama equilibrio. Equilibrio traslacional. Podemos ver dos ejemplos de este tipo de equilibrio. Por ejemplo, vamos a asumir que tenemos un objeto sobre una superficie y ese objeto se encuentra en reposo. Si el objeto está en reposo, entonces la fuerza neta, usando la segunda ley de Newton, sería igual a m por a, ¿verdad? La masa por la aceleración. Y vemos que como está en reposo, la aceleración es cero y automáticamente la fuerza neta es cero. Note que esto no quiere decir que no haya fuerzas actuando sobre el objeto. Sabemos que en este caso que tenemos la fuerza el peso del objeto, la fuerza gravitacional que él experimenta, y tenemos la fuerza normal que la superficie ejerce sobre el objeto. Así que tenemos fuerzas actuando sobre ese objeto, pero esas fuerzas, al computar la fuerza neta, se cancelan y como resultado nos da una fuerza neta igual a cero. Tenemos lo siguiente entonces, la fuerza neta, que sería igual a la fuerza normal más el peso, esto es igual a cero. Note que esto nos da una relación entre estas dos fuerzas. Y lo que nos dice es lo siguiente. La fuerza neta es igual a negativo del peso. Así que podríamos mencionar como consecuencia del equilibrio traslacional que tienen igual magnitud, así que fuerza normal y peso tienen el mismo valor numérico y además de eso direcciones opuestas. Y la manera de mantener el reposo en este caso es que tengamos, si tenemos estas dos fuerzas, que las tengamos orientadas una opuesta a la otra y que sus magnitudes sean iguales. Bien, otro caso que podríamos analizar en un momento es un objeto bajando un plano inclinado, pero ese objeto baja este plano con una velocidad constante. Si v es constante, esto va a implicar que la aceleración va a ser igual a 0 metros sobre segundos cuadrados y a su vez esto implica que la fuerza neta va a ser igual a 0. Por lo tanto tenemos otro caso donde el objeto, en este caso el objeto se está moviendo pero lo hace con velocidad constante y por lo tanto la fuerza neta es 0 y el objeto está en equilibrio. Objeto está en equilibrio. Traslacional. Esto implica, dado que las fuerzas que actúan aquí son, si las dibujamos, tenemos por un lado el peso y la fuerza normal. Dado que el componente del peso en la dirección del plano no es cancelado por ninguna de las fuerzas,
Como único esto puede ocurrir es que haya fricción en el problema. Y que la fricción entonces, que en este caso es cinética, apunte en la dirección contraria al movimiento como debe ser. La fricción siempre apunta oponiéndose al desplazamiento del objeto. Así que el reconocer que el estado es un estado de equilibrio traslacional implica que si hacemos un análisis del problema tiene que haber fricción para que esto sea cierto. Como último caso, vamos a considerar lo siguiente. Tenemos aquí el techo de algún lugar. Tenemos, vamos a seleccionar un punto aquí. Y vamos a colocar un objeto. Desde ese punto tenemos dos cuerdas. Una, hacia el lado, tendiendo hacia el lado derecho, y otra cuerda tendiendo hacia el lado izquierdo. Obviamente, si esto es una condición como se espera, el objeto está en reposo. Y dado que está en reposo, la aceleración es cero. Y por lo tanto, hay equilibrio. Traslacional. Si dibujamos las fuerzas que actúan sobre este objeto, tenemos el peso, W, tenemos la tensión que le podemos llamar tensión 1 y tensión 2. Y dado que esto está en equilibrio, la fuerza neta, que en este caso va a ser igual a T1 vector más T2 vector más W vector, esto va a ser igual a 0. Y note entonces que esto nos da una relación entre las tensiones y el peso. Así que podríamos usar la condición, el hecho de que el sistema esté en equilibrio para calcular tensiones en algunos problemas como este que estoy mostrando. Bien, quisiera ahora, para terminar, mencionar que si hay equilibrio, traslacional, tenemos las siguientes condiciones que son ciertas. Primero, la que he estado mencionando, que la fuerza neta es igual a 0. Segundo, si la fuerza neta es igual a 0, por definición, la fuerza neta es la suma de todas las fuerzas. Así que la suma de todas las fuerzas es igual a 0. Por lo tanto, no es que no haya fuerzas, sino que la suma de las fuerzas presentes va a dar 0. A su vez, si analizamos esta ecuación en términos de componentes, esto implicaría que la suma de fuerzas en X va a ser igual a 0 y la suma de fuerzas en Y también es igual a 0. Bien. La cuarta de las condiciones que podemos mencionar la hemos estado usando, y es que si la fuerza neta es 0, eso implica que la aceleración del objeto va a ser igual a 0. Bien, así que fuerza neta igual a 0 implica aceleración igual a 0. Y esto implica a su vez una de dos posibilidades. Que el objeto esté en reposo, sería la primera. Y la segunda, que el objeto se mueva con V constante. Bien. Así que si el objeto está en equilibrio traslacional, tiene que cumplir con estas condiciones, y si no se cumple con una, no se cumple con
las demás. Para finalizar, menciono que si el objeto está en reposo, el objeto en reposo se encuentra en equilibrio traslacional, pero más específicamente se encuentra en equilibrio estático. Equilibrio estático porque simplemente el objeto está quieto. Con esto entonces terminamos esta pequeña, ¿verdad? Este pequeño estudio sobre lo que es el equilibrio.